días, el día de hoy vamos a explicar lo relacionado con fuerzas en vigas. Mi grupo está conformado por Juan Camilo López Jurado, Juan Diego Zambrano y quien les habla Carolina Calvache, del grupo B en Popayán. Primero queremos dar una corta definición de una viga. La viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas a lo largo del elemento. Por lo general, las vigas son como las miramos en la imagen. Son elementos largos y rectos y que tienen un área de sección transversal constante. Si las cargas son perpendiculares, así como la miramos, ocasionarán corte y flexión. Para el diseño de una viga tenemos que tener en cuenta dos partes fundamentales. La primera es determinar las fuerzas cortantes y los momentos flectores. Y la segunda es seleccionar la sección transversal que pueda resistir lo que se determinó en el primer paso. Pero esto no tiene mucho que ver con nuestro tema a tratar, sino con resistencia de materiales. Pero también nos pareció muy importante traerlo a conocer. Muy bien, una viga puede estar sujeta a cargas concentradas o puntuales, como las cargas P que observamos en la imagen de la izquierda, o también a cargas distribuidas, como la que observamos en la imagen de la derecha. La característica de las cargas puntuales es que actúan sobre un punto en específico, y la característica de las cargas distribuidas es que actúan a lo largo de un elemento. Ambas las cargas concentradas o puntuales están expresadas en unidades de fuerza, mientras que las distribuidas están expresadas en unidades de fuerza sobre longitud. Las cargas distribuidas se determinan en base a la función que representa la intensidad de la carga a lo largo del cuerpo. De esta manera podemos reducirla a una sola fuerza resultante que es proporcional al área donde está trabajando. Su ubicación estará en el centroide de dicha figura. Bueno, una vez ya hemos definido qué son las vigas, ya hemos visto los criterios para su diseño y también le hemos dado una breve introducción acerca de las cargas puntuales y distribuidas, vamos a ver cómo se clasifican las vigas. Entonces, hay una serie de parámetros y características que pueden encasillar las propiedades, las características de estas vigas para agruparlas en diferentes grupos. Entonces, en el primer grupo tenemos las que tienen en común el sistema de cargas aplicadas. Entonces tenemos dos tipos, como dijo mi compañero anteriormente, una con cargas concentradas y otra con cargas distribuidas. En la imagen A tenemos una carga concentrada, tenemos de hecho dos cargas concentradas, P1 y P2, y estas cargas concentradas también son llamadas cargas puntuales. Entonces, toda esa carga se distribuye únicamente en un punto. Aquí la carga P1 y P2 va a actuar en los puntos B y C respectivamente. Como anexo también podemos ver que tenemos dos apoyos. En el extremo A tenemos un apoyo fijo y en el extremo D tenemos un apoyo móvil. En la imagen B tenemos una viga también simplemente apoyada, los mismos apoyos, uno fijo a la izquierda, uno móvil a la derecha, y tenemos una carga distribuida. Esta carga distribuida, a diferencia de la puntual, no va a estar concentrada en un solo punto, sino que se va a distribuir a lo largo de toda la viga. Entonces, del punto A al punto B vemos una distribución uniforme y del punto B al punto C vemos una distribución no uniforme. Otro concepto u otro criterio para la clasificación de las vigas es el sistema en el cual están apoyadas. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. El primero es una viga simplemente apoyada, el segundo es una viga con voladizo y el tercero es una viga en voladizo. ¿Qué tienen en común estas tres? Que independiente del número de apoyos que se encuentran presentes en este sistema, el número de reacciones que se producen es el mismo. El número de reacciones, el número de incógnitas en este caso son 3. Entonces, en esta imagen A, vemos que en el lado izquierdo tenemos un apoyo fijo, 2 grados de restricción, es decir, se va a generar una reacción en el eje Y, una reacción en el eje X,
y en el otro extremo tenemos un apoyo móvil que va a generar una reacción en el eje Y. Dos reacciones del uno más una reacción del otro nos va a dar como resultado 3 reacciones. La viga siguiente cuenta con las mismas reacciones y en el tercer caso tenemos un empotramiento lateral. Como ya sabemos, el empotramiento nos restringe 3 grados de libertad, es decir, vamos a tener en este punto de aquí una reacción en X, una reacción en Y y un momento alrededor de ese punto. Estas tienen 3 reacciones, o sea, 3 incógnitas, y por lo tanto, este grupo también se considera vigas, o sea, un sistema isostático, es decir, vigas estáticamente determinadas. Cuando se tienen más de 3 incógnitas, el sistema se denota como hiperestático o se consideran vigas estáticamente indeterminadas. Entonces, como es el caso de aquí, tenemos en la figura de una viga continua, 3 apoyos, uno fijo, 2 móviles. En el fijo vamos a tener 2 reacciones, una en X, una en Y. En los 2 móviles vamos a tener una reacción en Y en cada uno, lo que nos da un total de 4 reacciones. Como dijimos, hasta 3 reacciones es estáticamente determinado, más de 3 ya se considera estáticamente indeterminado y por lo tanto los métodos de la estática que hemos visto hasta ahorita no son suficientes para solucionar este tipo de ejercicios. Entonces ahí pues se debe recurrir a analizar propiedades propias de la viga como la flexión y entre otras. En este es una viga fija en un extremo y simplemente apoyada en el otro. Tenemos en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo, tenemos un empotramiento, 3 grados de restricción, 3 incógnitas, y en el lado derecho tenemos un móvil, un apoyo móvil que sería un total de 4, y en este punto de aquí tenemos 6 reacciones, estáticamente indeterminado. Este es un caso particular y es el hecho de que si nosotros analizamos esta figura A como un solo sistema, nos vamos a encontrar 3 reacciones en este empotramiento y un apoyo móvil aquí, es decir, una reacción en el eje Y, para un total de 4 incógnitas. Según lo que vimos anteriormente, mayor a 3 incógnitas es estáticamente indeterminado. Pero aquí surge, digamos, una ayuda que es el hecho de este punto H. Si lo consideramos una articulación, podremos analizar esto por separado, ¿cierto? En los tramos AH y HB, ya no lo vamos a ver como un solo cuerpo. Entonces, en la articulación se nos van a generar 2 reacciones. 4 reacciones, 4 incógnitas que teníamos antes, más estas 2 reacciones que se generan aquí, nos va a dar un total de 6 incógnitas. Y al tener los 2 tramos por separado, vamos a tener un total de 6 ecuaciones, razón por la cual el sistema pasa de ser hiperestático a isostático, o lo que es lo mismo, de estáticamente indeterminado a estáticamente determinado. Algo similar sucede con el ejercicio de aquí abajo, con el ejemplo de aquí abajo. Otro de los parámetros que tenemos es la clasificación de vigas según su forma geométrica. Entonces, en esta diapositiva de aquí podemos ver claramente que tiene o presenta una forma de T. Y en este lado de acá vemos una viga maciza que es comúnmente llamada como viga de alma llena. Aquí podemos observar en la imagen de la parte izquierda cómo hay una viga en forma de I y al lado tenemos una viga en forma de I, pero de diferentes dimensiones. También tenemos una viga en forma de C, una viga en forma de L, o también llamada de ángulo, y una viga en forma de T. Paralelamente, podemos ver acá cómo están unas vigas, pero no simplemente van a ser de materiales como acero, sino que también pueden ser de materiales como concreto o madera. Esto va a variar dependiendo del uso, dependiendo de la funcionalidad, dependiendo del distribuidor, van a variar tanto las dimensiones, entre otros, y también dependiendo ciertas normas que rigen algunos países. Bueno, una vez visto esto, vamos a pasar con las fuerzas que queremos analizar, que son las fuerzas internas que se producen cuando nosotros realizamos los cortes imaginarios en una sección transversal de una viga. Entonces, la fuerza cortante. El concepto básicamente es, una fuerza cortante es
o se llama, mejor dicho, a fuerza cortante la solicitación tangencial a la sección transversal de la viga que se genera para equilibrar las fuerzas aplicadas externamente y para garantizar el equilibrio. Entonces, aquí hay que diferenciar porque los nombres en sí son algo similar y se puede prestar para malos entendidos, y es el hecho de fuerza cortante con esfuerzo cortante. La fuerza cortante lo que tiende es a cortar, a desplazar, en este sentido, a cizallar el área de la sección transversal, en este caso de una viga. Y el esfuerzo cortante va a ser la relación entre esa fuerza cortante y el área donde se está aplicando esa fuerza cortante. Entonces, en esta partecita de aquí podemos observar una fórmula que nos dice que esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante sobre el área. El esfuerzo cortante no se va a distribuir uniformemente por toda la sección transversal, razón por la cual si asumimos que la fuerza de corte pasa por el centroide, entonces este esfuerzo tangencial que tenemos en esta parte de aquí va a ser un esfuerzo tangencial o un esfuerzo de corte medio. Bueno, después cuando ya vayamos a hacer los ejercicios nos encontramos con una convención, cuando ya tengamos varios cortes que hacer, porque si hacemos uno o dos, podremos de cierta manera intuir o razonar el sentido de las fuerzas internas, pero cuando ya son muchos puede resultar algo complejo. Entonces, la mayoría de los autores nos sugieren una convención estándar para que nosotros la apliquemos y no tengamos ningún inconveniente a la hora de desarrollar los problemas. Entonces, la convención es la que aparece aquí. Cuando hagamos un corte, la parte izquierda, la fuerza cortante positiva va a estar dirigida hacia abajo. También, si de paso quisiéramos, qué sé yo, analizar el sentido, o sea, razonando, pues tendríamos que basarnos en qué efecto producen las fuerzas externas sobre ese elemento. Entonces es algo como lo que se mira aquí. Tenemos que las fuerzas externas van a hacer que ese elemento de cierta manera se desplace hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza cortante aparece con esa necesidad de contrarrestar esa fuerza y va a estar dirigida hacia abajo y coincide con nuestra convención que la tomamos positiva. Luego de ya nosotros determinar nuestra fuerza cortante, podemos proceder a plasmar eso en un gráfico que es de fácil interpretación y nos ofrece pues información muy a la mano. Entonces, para el diagrama de fuerza cortante, una vez hemos determinado el valor de la fuerza, se puede registrar sus valores en cualquier punto de una viga graficando en un eje de coordenadas dichos valores con su correspondiente distancia x medida en un extremo. Entonces, en las ordenadas vamos a poner el valor de la fuerza cortante y en las abscisas vamos a poner la distancia en las unidades correspondientes de la medida de la viga. La gráfica que se obtiene de esta manera recibe el nombre de diagrama de fuerza cortante. Ahora, como ya tenemos claras las definiciones de fuerza cortante, definiremos el momento flector. Resulta que el momento flector es una fuerza realizada a una distancia determinada. Cabe resaltar que la fuerza debe ser perpendicular a la línea entre el punto en donde se aplica la fuerza y el punto de referencia, tal como lo observamos en la figura. Ahora, ¿qué provoca este momento? Pues resulta que ese momento va a provocar una deformación. Si esa viga no está sujeta por algo, va a provocar que la fuerza pueda realizar un giro desde cierto punto. Un momento flector es positivo cuando las fuerzas externas que actúan sobre la viga tienden a doblarla y se representa así como lo miramos en la figura de abajo a la izquierda. Para realizar el diagrama de momento flector es importante tener en cuenta los ejes que vamos a ubicar. Entonces, en el eje X vamos a indicar las distancias o los intervalos que tengamos al respecto. Y el eje Y indicaremos el momento.
Usualmente el eje Y se lo saca reemplazando las distancias. La gráfica que se obtiene de esta manera recibe el nombre de diagrama de momento flector. Ya con los conceptos más claros, queremos enlistar los pasos para una resolución de problemas. Entonces, primero tenemos la construcción del diagrama de cuerpo libre total de la figura. Segundo, tenemos la determinación de apoyos que tiene la viga con sus respectivas reacciones. Así que será importante encontrar el valor de las correspondientes reacciones que tengan esos apoyos. Tercero, realizamos y consideramos los cortes que se harán en la viga para así encontrar el momento flector y la fuerza cortante. Como cuarto paso tenemos la construcción de cuerpo libre de cada corte a utilizar. Se aconseja usualmente iniciar por el lado izquierdo. Se establece una convención de fuerzas cortantes y de momento flector así. Si al encontrar B y M el valor es positivo, significa que la convención está bien establecida. Y si es negativo, significa que la convención no está correcta. Y por último, realizaremos un diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Es importante tener en cuenta que utilizaremos las mismas tres ecuaciones que hemos venido utilizando a lo largo del curso. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0. Recordemos que el momento de una fuerza respecto a un punto es igual a la fuerza por la distancia. Esta distancia debe ser perpendicular a la fuerza. El primer ejercicio que vamos a desarrollar va a ser de cargas puntuales. Tenemos una viga con voladizo, tenemos dos apoyos, por aquí tenemos un apoyo fijo, por aquí tenemos un apoyo móvil y tenemos dos cargas puntuales en él. Y también tenemos las distancias de puntos entre apoyos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para desarrollar este tipo de problemas va a ser tomar todo el sistema como un solo cuerpo y vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces, de esa manera, esta reacción aquí, B en X, va a ser igual a 0, puesto que es la única reacción que hay en ese sentido. Entonces, al hacer la sumatoria, pues eso nos va a dar que es igual a 0. Para encontrar las reacciones tanto en B como en D, basta con hacer momento respecto a uno de esos puntos y encontraremos la reacción del otro apoyo. ¿Cómo lo hacemos aquí? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos sumatoria de momentos en este punto, en el punto B respecto al eje Z, y de esa manera, pues esta reacción de aquí se nos va a cancelar, pues porque su línea de acción pasa por aquí, no nos genera ningún momento, y vamos a encontrar esta incógnita de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 20 kilonewtons por 2.5 metros, en este sentido, de nuestra convención positiva, menos 40 kilonewtons, en sentido horario, 40 kilonewtons por 3 metros, más antihorario, la reacción en el punto D, en el eje Y, por 5 metros, que es la distancia que lo separa del apoyo a esa reacción. Y vamos a encontrar nuestra reacción en el punto D. Es igual a 14 kilonewtons. De la misma manera, nos paramos en el apoyo D y vamos a encontrar la reacción en B, que nos da un valor de 46 kilonewtons. Bueno, aquí las ubicamos y vamos a proceder para analizar las fuerzas internas a realizar unos cortes imaginarios que se ubican estratégicamente. Entonces vamos a tener un corte, dos cortes y tres cortes en nuestro sistema para este caso. El primer corte va a ser para un intervalo entre 0 y 2.5 metros tomados desde el extremo izquierdo. Va a actuar nuestra carga de 20 kilonewtons y procederemos a ubicar nuestra fuerza cortante y nuestro momento flector, de acuerdo a la convención sugerida por la mayoría de los autores. Entonces, para encontrar nuestra fuerza cortante vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y tendremos que nuestra fuerza cortante va a ser igual a unos 20 kilonewtons.
para encontrar nuestro momento flector en el corte, igualaremos también a 0 y veremos qué es lo que nos produce momento respecto a este punto, respecto al punto del corte. Entonces, nuestro momento en este sentido va a ser positivo, de acuerdo con la convención, más este gira en el mismo sentido que gira el momento flector, entonces por lo tanto va a ser positivo, 20 kilonewtons, por la distancia a la cual va a estar ubicado nuestro corte, que va a ser este X de aquí. Entonces tenemos que nuestro momento nos da un resultado de menos 20 kilonewtons por X. Esta ecuación de aquí está en función de la longitud a la cual nosotros realicemos nuestro corte. ¿Para qué? Para un intervalo entre 0 y 2.5 metros. Asimismo, pues vamos a hacer para el corte número 2, en el cual ya también tenemos incluida la reacción de un apoyo, y nuestro intervalo va a ser entre 2.5 metros y 5.5 metros. De igual manera, ubicamos nuestra fuerza cortante, nuestro momento flector, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar nuestra fuerza cortante, la cual nos da un valor de 26 kilonewtons, y hacemos una sumatoria de momentos también respecto a ese punto del corte, respecto al eje Z, para encontrar nuestro momento flector en ese punto. Y eso nos da un resultado de 26 kilonewtons por X menos 115. Sabiendo que aquí el momento en ese intervalo va a variar de la distancia X que nosotros tomemos. Para el corte número 3, nosotros vamos a analizar la viga, pero del extremo derecho hacia la izquierda. Entonces, en ese punto, nuestro X pues, va a empezar en el punto D. Y vemos que nuestro X va a variar entre 0 y 2 metros. De igual manera, ubicamos nuestra fuerza cortante, nuestro momento flector. ¿Por qué están en este sentido? Por la convención, básicamente, porque también el corte, habíamos visto en los casos anteriores, pues que la ubicábamos como iba a ser positiva, que era en este sentido de aquí, pero como esta es la parte derecha, pues va a tener que ubicarse aquí básicamente el par. Entonces, igualmente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, encontramos el valor de nuestra fuerza cortante, que nos da menos 14 kilonewtons, hacemos sumatoria de momentos en el corte respecto al eje Z y vamos a encontrar cuánto nos va a valer el momento flector en ese intervalo entre 0 y 2. Nos da un valor de 14 kilonewtons por la distancia, depende de cuánto nos alejemos. Listo. Para realizar los diagramas debemos interactuar entre las cargas que soporta la viga y el análisis que hemos realizado en cada corte. Entonces, para ello, nosotros en el corte número 1, vamos con el diagrama de fuerza cortante. Entonces, básicamente en el inicio nosotros encontramos una carga puntual de 20 kilonewtons dirigida hacia abajo, razón por la cual vamos a bajar 20 kilonewtons. Esta es la manera sencilla de graficar. Después vemos que no nos encontramos en este intervalo ninguna carga ni nada por el estilo, entonces esto se va a mantener constante. Llegamos al punto B, a los 2.5 metros, y nos encontramos una reacción dirigida hacia arriba de 46 kilonewtons. Por lo tanto, menos 20 más 46, vamos a terminar en 26 kilonewtons positivos, o vamos de menos 20 a subir 46 unidades. De ahí, como en el caso anterior, pues no encontramos ninguna fuerza, salvo esta de 40 en el punto C, pero antes de eso nada, razón por la cual esto se va a mantener constante. Se va a mantener constante hasta que llegamos al punto C, donde hay una carga aplicada de 40 kilonewtons. Entonces los 26 menos los 40 kilonewtons nos va a dar un resultado de menos 14. Y de ahí se mantiene este valor constante hasta que encontramos la reacción en el punto D de 14 kilonewtons positivos, y ya vamos a finalizar ahí con el diagrama de fuerza cortante. Entonces, aquí tenemos los valores para el corte 1, que era entre 0 y 2.5 metros, vamos a tener un valor
constante de menos 20 kilonewtons, que lo podemos ver aquí. Para el corte 2 vamos a tener un valor constante que estaba entre 2.5 metros y 5.5 metros, un valor constante de 26 kilonewtons, que lo podemos ver aquí. Para el corte 3 tenemos un valor de menos 14 kilonewtons, que igual lo habíamos tomado desde aquí, eran 2 metros, aquí está un valor constante. Ahora, para el diagrama de momentos, como dijimos que habíamos encontrado la ecuación general en los intervalos para esos cortes que nosotros hicimos, entonces en el primer corte, que es en este tramo de aquí, se ha analizado en dos puntos. El primero es en 0, que con nuestra ecuación nos da que el momento va a ser 0, y el segundo va a ser a 2.5 metros de distancia, que nos da un valor de menos 50 kilómetros. ¿A cuánto? A 2.5 metros de distancia, o sea, aquí. Y como aquí tiene un comportamiento constante, en el diagrama de momento flector va a ser de un orden mayor, o sea, aquí se va a comportar, va a tener un comportamiento lineal. Después, en el corte 2, de igual manera, hemos tomado dos puntos, uno que es a 2.5 metros, o sea, en la inmediata vecindad de esta fuerza de aquí, o en la inmediata vecindad del corte, digamos, del análisis que hicimos aquí, y tenemos menos 50 kilonewtons, o sea, es decir, este punto de aquí. Y después hemos tomado donde iba nuestro corte, que eran los 5.5 metros, y nos da un valor de 28 kilonewtons. ¿Ya? Vamos a llegar hasta este punto de aquí. Y para el último corte, pues también hemos tomado dos puntos, que son uno, y esto es tomado desde el lado derecho, por eso nuestra ecuación es diferente, y va a ser que a los 2 metros medidos desde la parte D, nos va a dar un momento de 28 kilonewtons y pues en esta partecita de aquí donde nuestro X vale 0, o sea en el punto D, vamos a tener un momento flector de 0. A continuación vamos a hacer un segundo ejercicio sobre cargas distribuidas. Entonces tenemos una viga de 5 metros de longitud separada por los puntos A y C. En el punto C hay un apoyo móvil y en el punto A hay un apoyo fijo. Tenemos una fuerza distribuida y una fuerza de 5 newtons. Entonces, para trabajar con ejercicios de cargas distribuidas, es importante primero puntualizar la carga, para lo cual sacaremos el área. Como lo vemos a continuación, tenemos que el área es igual a base por altura. La base serían 5 metros y la altura serían 2 newtons sobre metro. Eso nos da como resultado que el área es igual a 10 newtons y la fuerza pues será equivalente también a 10 newtons. Para graficarlo, tenemos que recordar que esa fuerza tiene que ir en el centroide de la figura a tomar. En este caso, pues como es el rectángulo, su centroide se encuentra en la mitad, es decir, a 2.5 metros. Así obtenemos este gráfico con la carga distribuida ya puntualizada. Entonces, el paso siguiente es determinar los apoyos y las reacciones en la viga que vamos a trabajar. En A tenemos un apoyo fijo y en C tenemos un apoyo móvil. En este apoyo fijo tenemos reacción en X y reacción en Y. Y en este apoyo móvil tenemos una reacción en Y. Aquí está, como lo mencioné anteriormente, la reacción X en el punto A, reacción Y en el punto A y reacción Y en el punto C. Por lo tanto, se procede a buscar el valor numérico de estas reacciones. Entonces, para sacar la reacción en A, de X, hacemos una sumatoria de fuerzas en X igualando a 0, y pues como nos damos cuenta no tenemos otra fuerza que sea en X, por lo tanto esta reacción será 0 y pues la vamos a descartar. Para sacar la reacción Y del punto C, haremos una sumatoria de momentos respecto al punto A, debido a que esta reacción YA es una incógnita, entonces buscamos simplificar. Por lo tanto, usaremos el sentido antihorario positivo. Entonces, esta reacción YC nos genera ese giro antihorario
por lo tanto es positivo, a una separación de 5 metros. Esta fuerza de 5 newtons me genera un sentido horario, por lo tanto es negativo, con una distancia de 2 metros. Y esta fuerza de 10 newtons me genera un sentido también horario, con una longitud o distancia de 2.5 metros desde A. Por lo tanto, la reacción Y de C es igual a 7 newtons. Como ya encontramos este valor, procedemos a encontrar la reacción Y en A, sacando una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Cuando la flechita vaya para arriba, el signo va a ser positivo. Entonces tenemos que la reacción YA más 7 newtons, que es el valor que encontramos anteriormente, menos 5 newtons y menos 10 newtons, lo igualamos a 0. Por lo tanto, la reacción YA es igual a 8 newtons. Como ya tenemos el valor de las reacciones, procedemos al segundo paso, que es realizar los cortes. En este ejercicio vamos a realizar dos. Tenemos que recordar que no se deben realizar cortes antes de una carga distribuida ya puntualizada. Por lo tanto, tenemos este corte, que es el primero, y lo llamaremos B, y el segundo corte, que es el corte B. Si nos damos cuenta en esta imagen, el corte B no está a los 2 metros, por lo tanto tomaremos el primer intervalo, que es de 0 a valores menores a 2, que sería esta distancia X. Y volvemos a puntualizar la carga distribuida, pero solo en esta sección. Entonces tenemos nuevamente que sacar el área. Para ello tenemos base por altura. Esta base será el valor desconocido X, y la altura serán 2 newtons sobre metro, nuevamente. Así obtenemos como resultado un área equivalente a 2x newtons, para lo cual la fuerza también será lo mismo, 2x newtons. Recordemos que esto gráficamente debe encontrarse en la mitad de esta distancia, por lo tanto el centroide longitudinal se encuentra a x medios metros desde A. Obteniendo eso, buscamos el valor de B. Como ya explicamos anteriormente en la parte teórica, B es la fuerza de corte y M es el momento flector. Entonces, esas dos incógnitas son muy importantes para mirar el comportamiento de nuestra vida. Entonces, para encontrar B, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y e igualarla a 0. Cuando la flechita vaya hacia abajo, esto será positivo. Entonces, tenemos que B, y aquí está la fuerza ya puntualizada que sacamos anteriormente. Entonces tenemos que B en positivo sumado con 2x menos los 8 de esta reacción, lo igualamos a 0, y eso nos da como resultado que B es igual a 8 menos 2x newtons. Recordemos que esa es la primera ecuación de fuerza cortante. Luego realizamos una sumatoria de momentos respecto al punto A y lo igualamos a 0. Entonces obtenemos que B, que es el valor que encontramos a lo último, tiene respecto al punto A la distancia X. La fuerza de 2X tiene una distancia de X medios. Esto igualamos a 0, reemplazamos el valor de B y obtenemos que el momento es igual a 8x menos x al cuadrado. Esta es la primera ecuación de momento. Estas dos ecuaciones son válidas para el intervalo de 0 a 2 que identificamos en la diapositiva anterior. Luego trabajaremos con el segundo corte de esta forma. Es recomendable utilizar el lado izquierdo por los signos que pues representábamos anteriormente en la teoría. Entonces es mejor trabajar con el lado izquierdo porque nos genera más facilidad. Entonces este intervalo estará de 2 a 5 y volvemos nuevamente a puntualizar la carga, pero en esta sección. Entonces ya sería un X pues diferente porque nos damos cuenta que está en otro intervalo. Entonces obtenemos que el área es igual a base por altura.
La base es X y la altura es 2 newtons sobre metro, obteniendo una fuerza de 2X. Nuevamente, el centroide longitudinal se encuentra a X medios metros desde A. Entonces aquí ya miramos la carga puntualizada y tenemos en cuenta las distancias. Entonces 5 newtons se encuentra a 2 metros. Esta fuerza de 2X se encuentra a 2.5 metros y el corte se encuentra a X. Entonces nuevamente vamos a buscar el valor de B y el valor de M para sacar las segundas ecuaciones. Entonces, primero realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, igualándola a 0. Si la flechita está para abajo, pues será positivo. Entonces, tenemos 5 newtons más 2X más B menos 8 newtons es igual a 0. Si lo igualamos y sacamos ya el valor de B, esto será 3 newtons menos 2X newtons. Esta será la segunda ecuación de fuerza. Y para encontrar el momento, pues realizamos la sumatoria de momento. Al sentido horario será positivo. Entonces tenemos que la fuerza de 5 newtons se encuentra a 2 metros, la fuerza de 2X se encuentra a X medios y la fuerza B está a X. Esto igualamos a 0, resolvemos algebraicamente esto y obtenemos que el momento será igual a 10 más 3X menos X cuadrado igual al momento. Esta es la segunda ecuación de momentos. Recordemos que estas ecuaciones son solo válidas para el intervalo de 2 a 5. Cuando ya tenemos todo esto, realizamos esta tabla. Aquí podemos ver los intervalos que tomamos de 0 a 2 y de 2 a 5. Aquí está, pues aquí se encuentra el corte 1, acá se encuentra el corte 2, las ecuaciones que encontramos, las primeras ecuaciones, las segundas ecuaciones, y aquí vamos a poner el valor de X, de este extremo y este extremo. Así vamos a reemplazar esas X en estas ecuaciones y obtendremos estos números, que son muy importantes para sacar las gráficas de la fuerza cortante y el momento flector. Como nos podemos dar cuenta, esta es la gráfica de la fuerza cortante. Entonces, vamos a reemplazar los valores en los intervalos. Entonces, cuando X es igual a 0, será 8 y cuando X es 2, es 4. Entonces, aquí está 8, 4, luego baja hasta menos 1 y va hasta menos 7. Aquí están los valores. Y luego realizamos la gráfica de momento, que nos dice que es de 0 a 12 en el primer corte y en el segundo corte es de 12 a 0. Ahora vamos a ver las relaciones que existen entre carga, fuerza cortante y momento flector. Estas relaciones son muy importantes ya que en ocasiones nos encontraremos ejercicios con vigas que están sujetas a múltiples cargas, ya sean puntuales o distribuidas. Y en ese caso será un poco dispendioso realizar cortes sobre cada tramo. Entonces estas relaciones nos facilitarán un proceso mucho más óptimo para obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Vamos a suponer entonces que tenemos una viga simplemente apoyada, como la que tenemos en la figura, y a esta viga le vamos a realizar un recorte desde B hasta B'. Vamos a suponer que esa longitud entre B y B' es una distancia muy pequeña delta de X. Y al realizar un recorte obtenemos unas fuerzas internas. Tenemos entonces la fuerza cortante B que está dirigida hacia arriba porque estamos trabajando hacia el lado derecho de la viga y su momento flector. Y por otra parte tenemos una fuerza cortante B más delta B, ya que estaría variando una cantidad muy pequeña desde B hasta B'. Está dirigida hacia abajo porque estamos trabajando hacia el lado izquierdo de la viga. Y de igual forma tenemos un momento flector M más delta de M. En este caso también debemos simplificar la fuerza distribuida W que tenemos por una fuerza resultante W delta de X, que es igual a la carga W por la longitud en la que actúa, que en este caso es delta de X.
Entonces, para realizar el análisis, en primer lugar, procedemos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para analizar este cuerpo en equilibrio. La convención que tomamos es que las fuerzas que están dirigidas hacia abajo son positivas. Así que tenemos la fuerza B más delta B positiva más la carga W delta de X menos la fuerza cortante B es igual a 0. Si trabajamos con esa expresión y despejamos más adelante delta B, tenemos que es igual a menos la carga W por delta de X. Pasando delta de X a dividir y diciendo más adelante que delta de X tiende a 0, trabajaremos entonces con diferenciales y obtenemos que el diferencial de la fuerza cortante sobre el diferencial de la longitud va a ser igual a menos la función de la carga distribuida. Podemos observar que esta es una ecuación diferencial de variables separables y entonces para resolverla tendremos que separar las variables una a cada lado e integrar a ambos lados. Vamos a ver aquí la resolución suponiendo que vamos a trabajar en el tramo BC. Entonces, tenemos límite inferior B, límite superior C en ambas integrales. Trabajamos entonces, en primer lugar, integrando el diferencial de la fuerza cortante. Obtenemos entonces que la fuerza cortante en C menos la fuerza cortante en B va a ser igual a menos la integral entre los límites de longitud B y C de la función W de la carga por el diferencial de X. Si recordamos el concepto de las integrales, sabemos también que una integral representa el área bajo la curva entre sus límites. Entonces podemos redefinir esta misma expresión como la fuerza cortante en C menos la fuerza cortante en B va a ser igual a menos el área bajo la curva de carga entre B y C. Es decir, por ejemplo, tendríamos que si integramos entre B y C, tendríamos que el área bajo la curva de la función de carga sería la carga W en el tramo BC y tendríamos que multiplicarlo por la longitud existente únicamente entre el tramo BC. Pasamos ahora a analizar el equilibrio con una sumatoria de momentos en el punto B' y lo igualamos a 0. Tomamos la convención horario, es un giro positivo. Así que tenemos el momento M más el momento producido por la fuerza cortante B y su distancia perpendicular delta de X menos el momento producido por la fuerza W delta de X por su distancia perpendicular, que sería delta de X medios. Recordemos que W delta de X actuaría en el centroide de esta figura, así que la distancia entre su punto de aplicación y B' sería delta de X medios. Y tenemos restando también el momento producido, el momento flector que está indicado aquí, que sería M más delta M. Trabajando con esta expresión, entonces, obtenemos más adelante que delta de M es igual a delta de X multiplicado por B menos W delta de X medios. En este punto, entonces, pasamos este delta de X a dividir y nuevamente suponemos que delta de X tiende a 0. De esta manera se nos anularía esta expresión, ya que delta de X hace que todo esto desaparezca y trabajamos nuevamente con diferenciales. Obtenemos que el diferencial del momento flector sobre el diferencial de la longitud va a ser igual a la función de fuerza cortante. Nuevamente tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Entonces procedemos a integrar a ambos lados de la ecuación. Tendríamos entonces, resolviendo esto, que el momento flector en C, límite superior, menos el momento flector en B, límite inferior, va a ser igual a la integral de la función de fuerza cortante por el diferencial de X, cuyos límites son la longitud entre B y C. También podemos redefinir esta expresión diciendo que el momento flector en C menos el momento flector en B va a ser igual al área bajo la curva de fuerza cortante entre B y C. Vamos a ver entonces la aplicación de estas relaciones en un ejercicio que nos dice que debemos elaborar el diagrama de fuerza cortante y momento flector para la siguiente viga. Observamos entonces que tenemos una viga simplemente apoyada, tenemos un apoyo móvil en A
y un apoyo fijo en B. El primer paso, como siempre, es encontrar las reacciones. De entrada podemos decir que la reacción que se produce en el eje X, en el punto A, va a ser igual a 0 porque no existe ninguna otra carga en el sentido de las X, así que automáticamente esa reacción es nula. Tendremos que centrarnos entonces en encontrar las reacciones en Y, tanto en A como en B. Entonces, lo primero que debemos hacer ahora es redefinir esta carga distribuida representándola con su carga puntual equivalente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces multiplicamos los 20 kilonewtons sobre metro por la longitud en la que actúan, que son 2 metros, obteniendo la fuerza de 40 kilonewtons. Recordemos que esta fuerza actúa en el centroide de este elemento, así que estaría a 1.5 metros medidos desde B. Una vez representada con su carga equivalente, como podemos observar en esta imagen, realizamos el diagrama de cuerpo libre y procedemos a realizar una suma de momentos en el punto B igualada a 0 para encontrar la reacción en A. Tomamos una convención, giros en el sentido horario positivos. Así que tenemos ahora la reacción en A por la longitud perpendicular, que son 3.75 metros, menos el momento producido por la fuerza de 40 kilonewtons por su longitud perpendicular, que es 1.5 metros. Con lo cual obtenemos que la reacción en A es igual a 16 kilonewtons. Y la reacción en B entonces la podemos encontrar simplemente haciendo una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso la convención es que las fuerzas hacia arriba son positivas. Entonces obtenemos que la reacción en B tiene un valor de 24 kilonewtons. Ahora pasamos a encontrar el valor de la fuerza cortante en cada punto especial para ir realizando el diagrama de fuerza cortante. En primer lugar, entonces, tenemos que el valor de fuerza cortante en el punto A es 16 kilonewton. ¿Por qué? Supongamos que hacemos un corte muy cerca del punto A. Observamos entonces que la única fuerza que actúa en A es su reacción, que tiene un sentido positivo dirigido hacia arriba. Es decir, que automáticamente la fuerza cortante debe tener el mismo valor de la reacción en A en sentido contrario. Recordemos que si trabajamos hacia el lado izquierdo del elemento, la fuerza cortante está dirigida hacia abajo y es positiva según las convenciones de los autores, así que tendremos la fuerza cortante de 16 kilonewtons. Para obtener el valor de fuerza cortante en C, podemos trabajar con las relaciones establecidas anteriormente y decimos entonces que la fuerza cortante en C menos la fuerza cortante en A es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Recordemos que deberíamos igualarlo a menos el área que nos formaría la función de carga. Y debido a que entre A y C no existe ninguna carga distribuida o no existe tampoco alguna carga puntual entre ellas, automáticamente el área es 0. En este orden de ideas, el valor de la fuerza cortante en C es igual al valor de la fuerza cortante en A, es decir, 16 kilonewtons. Vamos a ver ahora la fuerza cortante para D. Establecemos entonces la siguiente ecuación. La fuerza cortante en D menos la fuerza cortante en C es igual a menos el área que nos representa la función de carga entre estos dos puntos. Es decir, menos 20 kilonewtons sobre metro por 2 metros. Estaríamos encontrando el área de un rectángulo, donde 2 metros sería la base y 20 kilonewtons sobre metro sería la altura. Entonces obtenemos que la fuerza cortante en D es igual a 16 kilonewtons, que es el valor de la fuerza cortante en C pasada al otro lado positivo, menos 40 kilonewtons, lo que nos da un resultado de menos 24 kilonewtons. Aquí podemos ir observando el diagrama. En primer lugar tenemos desde un tramo A hasta el tramo C un valor constante de 16 kilonewtons y más adelante decrece en el punto D hasta menos 24 kilonewtons. Aquí tenemos algo clave y es que según el diagrama, en este punto la fuerza cortante se vuelve 0 y en este mismo punto entonces se producirá el momento máximo, por lo cual es conveniente encontrar esta distancia en este momento. Sabiendo entonces que la distancia entre el punto C y el punto D es de 2 metros, podemos decir que desde el punto C hasta el punto donde la fuerza cortante es 0, hay una distancia X,
por lo cual desde este punto hasta el punto D tendríamos una longitud de 2 metros menos X y trabajamos con una semejanza de triángulos. Decimos que X es a 2 metros menos X como 16 kilonewton es a 24 kilonewton. Trabajamos con esta expresión y despejamos el valor de X obteniendo que es de 0.8 metros. Y finalmente, para la fuerza cortante en el tramo DB, podemos ver que sería constante debido a que no existe ninguna otra carga. ¿Cuál es otra manera de asegurarse de este valor? Supongamos que hacemos ahora un corte muy cercano a B y vamos a trabajar hacia el lado derecho de la viga. Entonces, observamos que solo existe una fuerza externa que es la reacción en B. En este sentido, entonces, la fuerza cortante debería ser en magnitud igual a la reacción en B, pero en sentido contrario. Recordemos que, según la convención de los autores, la fuerza cortante, si trabajamos hacia el lado derecho, es positiva si está dirigida hacia arriba. Como en este caso, la fuerza cortante debería estar dirigida hacia abajo para compensar el valor de la fuerza externa de la reacción en B, entonces vamos a tener un valor de fuerza cortante negativa igual a la magnitud de RB, que fue 24 kilonewton. Es decir, que la fuerza cortante va a ser de menos 24 kilonewton, tal como lo vemos en el diagrama. Finalmente procedemos entonces a realizar el diagrama del momento flector. En primer lugar, establecemos que el momento flector en A es igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Vamos a trabajar nuevamente con la idea de que realizamos un corte muy cercano a A. ¿Qué sucede en este punto? Primero, que no existiría una distancia suficiente para que la reacción en A nos produzca un momento. Y segundo, que esta viga está simplemente apoyada. Es decir, que no existe ningún momento externo que nos altere el sistema. Sería diferente si, por ejemplo, esta viga estaría empotrada lateralmente. En ese caso tendríamos un momento externo que nos condicionaría lo que dijimos anteriormente. En ese caso no podríamos suponer directamente que el momento flector en A es igual a 0. Ahora entonces trabajamos para obtener el valor de momento flector en C. Establecemos nuestra ecuación, que es momento flector en C menos momento flector en A, va a ser igual al área bajo la curva, pero de la función de fuerza cortante. Ahora analizaremos este gráfico. Es decir, que debemos sacar el área de este tramo, que va desde A hasta C. Podemos observar que es un rectángulo, entonces va a ser igual a 1.25 metros, que es esta distancia, multiplicado por los 16 kilonewton, que suponemos que son la altura. Obtenemos entonces un valor del momento flector en C igual a 20 kilonewton sobre metro. Pasamos al siguiente punto clave, que va a ser el punto donde la fuerza cortante es igual a 0 y es el momento máximo. Entonces, el momento flector máximo menos el momento flector en C va a ser igual al área que nos representa este triangulito. Va a ser igual entonces a 16 kilonewton, que es la altura, por 0.8 metros, que es la base, la distancia que aquí encontramos, sobre 2. Obtenemos entonces que el valor del momento flector máximo es de 26.4 kilonewton sobre metro. Pasamos ahora al punto D. Decimos entonces que el momento flector en D menos el momento máximo va a ser igual a 1.2 metros, que es esta distancia, por menos 24 kilonewton, que sería la altura. En este caso es importante tener en cuenta el signo sobre 2. Y obtenemos entonces el valor del momento flector para D, que es igual a 12 kilonewton sobre metro. Y finalmente el momento flector en B va a ser igual al momento flector en D más el área de esta figura, es decir, 0.5 metros por menos 24 kilonewtons, que sería la altura de nuestro rectángulo, obteniendo entonces un momento flector en B igual a 0 kilonewtons sobre metro, lo que justifica lo dicho anteriormente por mis compañeros. Finalmente, aquí les mostramos todas nuestras fuentes de información, tanto nuestra bibliografía como nuestra netgrafía. Muchas gracias.